pasado otra semana. Enseño el trabajo final porque ha habido que hacer varias cosas. Por ejemplo, hemos tenido que ajustar esto, porque esto os acordáis que había un lado que salía, lo hemos ajustado. Hemos tenido que ajustar aquí también para que podamos meter todo esto lo más cerca posible aquí, ¿vale? Una vez que esté puesto, pues veremos a ver cómo queda, ¿vale? ¿Veis aquí cómo está? Una vez que esté puesto, la inclinación que dé va a ir a su sitio. Vale, entonces lo vamos a desmontar. Le hemos hecho los agujeros ahí para meter desde aquí, ¿vale? O sea que al final esto lo repasará. Esto es todo lo que ha habido que repasar el borde. Esto os pasará mucho con las fibras de carrera, que es lo que os comentaba. El primer máster seguramente ya estaría hecho una porquería, otro molde y no sé cuánto, y al final el último, pues esto, ¿no? Como el teléfono escacharrado. O sea, vale, entonces ha habido que repasar todo aquí porque nos molestaba para que entrara. Esto no quedará tan saliente, con lo cual bajará también la fibra, ¿vale? Y del otro lado, pues nada, le hemos hecho los agujerillos, 1 y 2, y entonces ahora mismo, en teoría, si encuentro el tornillo que se acaba de escapar, esto iría así, ¿vale? Pues esto iría. Una vez puesto en la moto es mucho más fácil. Y chimpún, y listo. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es colocar este de aquí, pero esto ya lo voy a hacer yo tranquilamente y os enseñaré el resultado final porque si no podemos estar hasta mañana. Tengo que quitar este porque creo que no voy a utilizar este sistema de anclaje. Haremos unos soportes en aluminio. He visto que ya he preparado aquí un agujero para meter una tuerca remachable y ya está. Después de un buen rato hemos colocado todos los remaches, 1, 2, 3... Aquí están los enganches remachados. En el otro lado, pues lo mismo. Están los de arriba, ha habido que ajustar con el frontal, y los de abajo. Vale, entonces todo encaja, todo bien. He aprovechado para quitar los soportes laterales porque vamos a hacer nuevos. Tengo que ver cómo lo hago, pero vamos, habrá que hacer nuevos. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es volver a remontar. Yo tengo marcado esto, pero ahora está el carenado completamente. Entonces cuando sabremos cómo va, ¿vale? Esto lo pondremos ahí y ya está. Pero esto ya será más adelante. Estamos con el tema de la araña porque me he dado cuenta que la que yo tenía, vamos, con la que estoy trabajando, que es una original de una TZR 125 Belgarda, corresponde al chasis y tal, pero esta curvatura de aquí no me termina, esta hasta aquí, ni esta inclinación me termina de cuadrar con el cupolino de la RGV. Entonces he encontrado entre los trastos que yo tenía esta, que es de otra moto, que no sé, bueno, no sé qué moto es, la tenía por ahí. Entonces, bueno, esto puedo trabajar con la inclinación aquí, tiene el ancho, esto de aquí me vale, pero lo que no me vale es esto, este anclaje, porque es muy largo y no tengo para poder anclarlo en la pipa. Con lo cual al final vamos a hacer una combinación de las dos, es decir, voy a utilizar la parte del anclaje a pipa, que es este, cortaremos aquí y aquí utilizaremos los brazos, que es cortar aquí, aquí, sacarlo de aquí y soldarlo aquí. Y vamos a ver, que la suerte, que la suerte vaya contigo. Pues esta mañana que voy a hacer son los soportes del carenado. Ya por fin posicioné el carenado, ahora os voy a explicar todo lo que he hecho, desde que pusimos los tornillos rápidos en las diferentes partes del carenado. Os lo voy a enseñar en la moto y ahora os voy a ver qué son los ajustes que tenemos que hacer para hacer los soportes. Volveremos a utilizar nuestros tornillos rápidos, pero hay que hacer lo que son, bueno, son unas pletinas en aluminio, vamos a hacerlas en aluminio y ahora os voy a enseñar cómo va. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a ver cómo se ha posicionado el carenado. Estoy muy contento cómo ha quedado, porque ya veréis qué cambio pega la moto, es todo más coherente, más pequeña la moto todavía. Ahora sí que tiene un tamaño de una 125, con un motoraco, pues, de casi 700 monocilíndrico. Bueno, es como ha quedado al final el carenado, ¿veis? Está más metido hacia atrás, con su inclinación. Ya una vez que por fin lo he logrado posicionar, porque ha sido difícil, vamos a hacer lo que son los anclajes. Bueno, para empezar, en la araña, al final que os estuve comentando, bueno, ahí nos hemos quedado con el trozo. Este es el que tiene que venir, que ya está todo marcado para soldar. Que ir ahí donde va la otra marca, hay que darle la inclinación y hay que abrirlo y tal. Pero bueno, eso lo iremos haciendo
más adelante. El tema es ahora mismo intentar sujetar el motor de alguna manera, porque ahora mismo lo tenemos con nuestro fabuloso bote de resina más un poco de catalizador y ya está. ¿Cuál es el tema? Bueno, pues lo que vamos a hacer es, aprovechando estos agujeros que hay aquí, que son este y este, que son anclajes, digamos, originales, y aprovechando que ya han hecho el hueco y toda la historia del original, vamos a hacer un anclaje aquí que vaya de aquí con un tornillo rápido, irá al chasis, que tendremos que meter, pues a esta altura por ahí, una tuerca remachable, como esta, que luego lo veréis cómo se mete. Una remachadora especial con unas tuercas. Este de aquí abajo, vamos a utilizar este anclaje que es el de la pata de cabra, lo vamos a meter por detrás y va a ir totalmente recto. Este es muy sencillo. Aquí tenemos un problema, que es que nos da aquí, en el chasis, lo que es el hueco del aireador, con lo cual habrá que cortar aquí un poco para que entre. Nos está dando también el tema del alternador, y entonces ahí lo veis, probablemente haya que abrirle una especie de media luna para que todo esto entre, porque una vez que lo veis aquí, veis que el lado de la derecha está más metido y el lado de la izquierda más fuera. Bien, la medida son exactamente, pues eso, 3 dedos. Y aquí tenemos, es que los dedos son los dedos no fallan. Aquí tenemos casi 5, tengo que llevarlo hasta 3, hasta ahí, o sea, lo tengo que llevar. Entonces, para eso, pienso que cortando ahí nos va a dar margen ira y seguramente ya no nos molestará ahí. Entonces, lo primero que tengo que hacer, voy a hacer los anclajes de este lado, que ya lo tengo todo cuadrado, utilizando lo mismo. Este que está aquí, pues haremos un ángulo que vaya aquí recto, luego va en perpendicular y otra patilla recta, o sea, haremos como un 4, por decir una manera. Y aquí abajo es donde tengo la duda, que no sé dónde lo vamos a colocar, porque tenemos ahí el hueco, y en principio creo que voy a hacer como hago normalmente en las Ducatis, que es utilizando los tornillos de motor, lo veis ahí, haremos una pieza que encaje ahí, y entonces haga un ángulo y podamos hacerlo ahí. Entonces nos vamos a liar a hacer este lado para tenerlo ya cogido. La pieza que haga aquí será la misma del otro lado, y entonces, bueno, pues no hay más que ajustar y terminar de cerrar. Esto nos ayudará a tener cogida el carenado para que cuando trabajemos con la araña, es que esto tienes dos maneras, empezamos por la araña y luego seguimos, aunque yo prefiero empezarlo así porque ya tengo posicionado realmente el carenado. Otra cosa que me ha gustado es que al posicionarlo nos hemos separado del radiador casi con 3 dedos, y por otra parte he visto que el ancho del radiador puede ser bueno, nos puede valer, con lo cual tendré que pensar si efectivamente al final hacemos uno a medida, o no. Todo va a depender de asuntos externos, ¿vale? Bueno, pues entonces tenemos que poner este ancho, recordaros los 3 dedos, aquí. Pues vale, empezamos. Nos vamos to the garden, que hoy hace un día fantástico. Tenemos a la jefa ahí que está tomando su solete. Y bueno, ya tenemos aquí la mesa. Vale, entonces vamos a utilizar esta pletina, que además es de un grosor de prácticamente 3 milímetros de aluminio, para que quede realmente rígido. O sea, tiene que caer que cuando la moto se caiga o se arrastre, pues no se apachurre, o sea, que por lo menos aguante algo el golpe. Nada, ya tenemos preparada la radial, la taladradora y la remachadora. Pues nada, nos ponemos a ello y vemos qué tal, qué pasa. Ya hemos hecho una, esta viene aquí, veis que ya hemos hecho los huecos de lo que es el tornillo rápido, entonces esto irá aquí, plus, y apoyar ahí. Aquí le vamos a hacer un agujero con un remache, y estamos. Entonces, en teoría, como habíamos dicho, era de, pues eso sí, habíamos dicho 3 dedos, pero bueno, 3 dedos más o menos están ahí, 3 dedos, bueno, y un poquito hinchado y ya está, ¿vale? Entonces ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Vale, entonces ahora vamos a hacer la otra, del otro lado, que tiene que ser simétrico. Vamos a intentar copiarlo, porque el primero siempre sale bien, pero el segundo, cuando es trabajo así hecho a mano y tal, que no estás con rollos numéricos ni tal, pues eso, es artesanal. Es de carreras. El señor tornillo, y entonces cogemos y hacemos así. Hemos marcado una medida. Vale, up. Este también está cansado de trabajar ya.
¿Y cómo ha salido? Pues como el culo, claro, era normal. Vamos a enderezar y ver. Más o menos lo hemos hecho, está prácticamente igual, es imperceptible, digamos, la pitufésima aquí y tal, ¿vale? Entonces, bueno, ahora vamos a repetir esta curva de aquí y lo tenemos. 13, ¿vale? Listo. Ahora vamos a taladrar. Y ya hemos hecho los soportes y tenemos que llevar esto aquí, con lo cual vamos a meter lo que se llama una tuerca remachable como esta de aquí, ¿vale? Le hemos hecho taladrín y entonces se mete y se coge con esta remachadora. Vamos a ver. Ahí estás. Vamos a apartar un momento esto y vamos a ver si hay suerte. Ahí estás. Y haces tac. Y en principio debería estar ya. Perfecto. Y en principio esto ya no se sale. Esto iría ahora mismo por así. Tenemos un tornillo de 6. Coge aquí. Metemos aquí, ya tendríamos colocado el soporte. Que este no es el tornillo definitivo, le pondremos uno bonito para que tal, ¿vale? Bueno, pues ya está, se ha quedado súper fuerte. Vamos a colocar el de abajo. Bueno, pero nos vamos a dar margen para el otro lado. De hecho, vamos a soltar este. ¡Pah! Ya está. Vale, pues así es como se hacen los soportillos. Vamos al otro lado y luego ya veremos el trabajillo. Ya hemos terminado de colocar porque, ¿ves? Estoy en modo fiesta ya. Ya voy a comer la siesta y se acabó por hoy. Hemos hecho ya todos los anclajes, lo que os enseñé, los laterales. Todos. Los dos de aquí y los dos del otro lado. ¿Vale? Con sus tornillos rápidos. Y entonces, bueno, ya lo hemos posicionado, hemos visto que es totalmente simétrico, tiene la misma altura, colocado todo su sitio, centrado, o sea que muy bien. Ha quedado realmente la carrocería bien. Y al final, lo que hemos conseguido es, al colocarlo todo bien, hemos logrado, ves aquí el radiador, al final tenemos espacio suficiente, tanto en el ancho, como el tema de las salidas de aire, que las hemos podido salvar. Nada más ha habido que ajustar justo que tocaba en el chasis y ya está. Y luego lo que era la parte, digamos, del alternador, finalmente lo hemos podido salvar también. No es un roce preocupante ni nada, o sea, se puede admitir. Y del otro lado lo mismo. Nos falta solamente hacer el de aquí abajo. Tengo que hacer una pieza que cogerá a los dos tornillos de motor y así. Con lo cual salvamos también la bomba de agua que antes nos tocaba, la bomba de agua que está ahí. Salvamos también el radiador de este lado, ¿ves? Tenemos aquí, pues bueno, bastante espacio, con lo cual la salida del aire caliente la podemos mantener muy bien. Probablemente tengo que pensar si finalmente hacemos el radiador o no, porque este lleva un sistema de origen aquí que lleva un tapón, entonces he podido ver que lo podemos colocar perfectamente, la salida del agua que conectaría aquí, con un tubo aquí, o sea que muy bien, estoy contento, todo ha quedado bastante bien, y la vista de la moto ya se va viendo la pinta del mundial que tiene, y aquí la jefa, ¿qué? Vale, pues eso. Bueno, pues ya está, continuaremos lo siguiente, hay que terminar la araña, que es esta de aquí. Ya tenemos marcado todo, como os dije, ¿ves? Ya está marcado allí, tenemos el centro aquí y nada, la tenemos que colocar, abrir, ajustar para que sujete lo que es el cupolino, ¿eh? Aquí en la parte aquí del lateral y quedará súper fuerte. Ya de por sí ahora mismo ya ha quedado súper fuerte. Y nada, ya lo siguiente que nos vamos a meter es aquí dentro, irá el famoso depósito de aceite. Pero eso ya lo haremos otro día. Y no olvidéis vitaminarse y mineral. Ah, no, eso no era. Suscribiros, dar al like y dejar un comentario.